Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video de este canal llamado La Zona Muerta. Soy su amigo el Ángel de la Muerte y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que son las fobias y algunos ejemplos de estas. Sin más que decir, comencemos este nuevo video. En este video vamos a hablar de un tema muy interesante y curioso. Vamos a hablar qué es una fobia y algunas fobias interesantes, algunas comunes y algunas no tanto, pero que igual son muy interesantes. Sin más que decir, comencemos este video. Las fobias es un trastorno que puede afectar gravemente la salud de la persona que la sufre, caracterizada por el miedo intenso, irracional y descontrolado a situaciones y cosas más o menos específicas. Las fobias se dividen en dos grandes categorías, las sociales y las específicas. Las específicas son mucho más comunes y se dividen en 5 subcategorías: animal, sangre, inyecciones, situacional, ambiental y otros. La fobia social se caracteriza por tener miedo y ansiedad ligado a situaciones públicas o sociales. Empecemos con algunos de estos tipos. Fobias más comunes. Aerofobia. Se trata del miedo a volar. También llamada aerofobia, es el temor intenso. Es un tipo de fobia más frecuente y puede causar ansiedad anticipatoria, es decir, la idea que tengas de coger un avión puede afectarte hasta varios meses antes de que tengas que hacerlo. Brontofobia. La brontofobia, también llamada astrofobia, es tener miedo irracional a situaciones vinculadas a las tormentas, es decir, truenos, relámpagos y que llueva mucho, entre otras. Es una fobia frecuente en la infancia que tiende a resolverse con edad, aunque en ocasiones se alarga hasta la adultez. Esta fobia en específico puede relacionarse con traumas en la niñez relacionadas con una tormenta o que pasó durante una tormenta. Igual, la anterior, la aerofobia, también suele ser pensamientos negativos desde el hecho de que tienes que coger un avión y que este se pueda desplomar o caer. Está vinculado a una fobia que veremos más adelante. La siguiente, zoofobia. Otra de las fobias más comunes es la zoofobia, es el temor irracional hacia los animales. Existen fobias a animales en concreto, como la aracnofobia, miedo a las gallinas, afifobia, miedo a las serpientes, pero la zoofobia es el terror a cualquier tipo de animal. La aracnofobia a las arañas y la sinofobia a los perros son algunas de las más frecuentes. Es decir, en la zoofobia tienes miedo a cualquier tipo de animal en general, no solo un específico, sino a todos en concreto. Hematofobia. Dentro de los diferentes tipos de fobia, la hematofobia está vinculada al hecho de ver heridas, sangres y agujas. Suele ser caracterizada por una gran evitación a ponerse en situaciones como realizarse un análisis de sangre o un tatuaje, por temor a perder el conocimiento. En concreto, si la persona únicamente tiene miedo a las inyecciones pero no a la sangre, padece tripanofobia. Esta fobia también se relaciona mucho a traumas con la sangre o con alguna herida en específico. Claustrofobia. Es el miedo a los espacios cerrados, especialmente a aquellos lugares que son pequeños y donde no se observan salidas fáciles como puertas o ventanas. Ejemplos de esto serían ascensores, túneles, cuevas, metros o las máquinas de resonancia magnética. Este miedo irracional puede estar relacionado con el pensamiento de que no podrán moverse o se quedarán sin aire. Agorafobia. Se trata del miedo a espacios abiertos, que no les hagan sentir seguridad o donde piensen que no van a poder recibir ayuda. No se trata de una de las fobias específicas, sino de un trastorno generalizado donde se empieza a evitar las situaciones en las que pueden tener un ataque de pánico o no puedan recibir ayuda. Dentofobia. Se trata del comúnmente conocido miedo al dentista. En especial, esta fobia es el miedo irracional y extremo a ir a realizar cualquier intervención al dentista o incluso pensar o hablar sobre el hecho de ir. Esta fobia tiene a tener su origen en una experiencia anterior muy desagradable en el dentista. Acrofobia. La acrofobia, otro de los tipos de fobia más frecuentes, es la que está relacionada con las alturas. Las personas que lo sufren se sienten muy angustiadas cuando están en lugares elevados, como balcones, precipicios, puentes, terrazas de edificios, miradores, bajando escaleras o en un avión, entre otras. Necrofobia. Esta fobia tiene que ver con el relacionado a la muerte. También se denomina a veces tenatofobia. Estas fobias se activan al ver o pensar en cosas muertas como cadáveres o en ver objetos relacionados como ataúdes o estar en lugares como tanatorios, cementerios o hasta
funerales. Es posible que se sientan también terror incontrolable al pensar en la propia muerte. Esta fobia es la que les digo que está relacionada mucho a aerofobia, la primera fobia que vimos, ya que muchas de estas personas suelen pensar en un escenario apocalíptico en donde el avión se cae, y está relacionado mucho con el miedo a la muerte. Amaxofobia. La amaxofobia es el miedo a conducir cualquier tipo de vehículo, especialmente frecuentemente a la hora de conducir coches. Esta fobia específica puede darse por haberse experimentado una situación adversa o por características propias de la persona que la padece. Etnofobia. Esta fobia puede vincularse en ocasiones a la agrofobia o la claustrofobia, pero se trata concretamente del miedo a las multitudes. La fobia a la gente, en general en horas muy frecuentes donde haya mucha gente o lugares donde haya demasiada, como plazas, el metro o hasta en la propia calle. Genera elevada ansiedad, haciendo que eviten situaciones sociales. Las fobias menos frecuentes. Las personas expertas hablan de que se han registrado más de 500 tipos de fobias, pero probablemente existen más, dado que muchas son específicamente de cada individuo. Veamos algunos de estos tipos menos conocidas y comunes, pero que también existen. Cremafobia. Esta fobia extraña es el miedo al dinero y todo aquello que representa dinero. La persona experimenta terror irracional al dinero, en cualquiera de sus formas, o tenerlo o no tenerlo, o a exponerse al concepto. Aerofobia. Tras experiencias traumáticas o muy desagradables, desarrollar esta fobia significa tener un gran miedo a tocar a otras personas, o que otras personas te toquen. Evitan el contacto físico, tanto con personas desconocidas como personas conocidas. Sofofobia. Es el miedo irracional a aprender o adquirir conocimiento. Es posible que su desarrollo tenga que ver con algún acontecimiento traumático vinculado en el aprendizaje. Macrofobia. Es el miedo irracional intenso y persistente a las largas esperas. Es el hecho de tener que esperar durante un tiempo prolongado y generar malestar importante a la persona que le impide hacer su vida. Esifrofobia. Es el miedo irracional a verse en el espejo u otra superficie que se refleje. Existen muchas formas de manifestar este miedo, y en ocasiones el miedo está dirigido directamente a los objetos que reflejan o al reflejo en sí. Para acabar, recuerda que no todo lo que te da miedo es una fobia. Sentir miedo es natural. Se trata de una emoción básica y universal, que tiene una función en nuestras vidas. Todo el mundo tiene miedos, pero si aquello que te causa terror está generalizándose en tu vida, te causa un malestar insoportable y descontrolado, quizás es momento de valorar qué sucede y cómo puedes sentirte mejor. Así que, ¿qué opinan de este interesante capítulo de fobias y de algunas que tal vez no conocían y otras que probablemente sí las conocían? ¿Se identificaron con alguna? ¿Sintieron que si tienen alguna o conocen a alguien que tenga alguna de este tipo de fobias o algunas? Sin más que decir, esto fue todo por el video de hoy. Yo sé que nos pedimos de un nuevo video, no olviden darle like, suscribirse, compartir y comentar si quisieran más de este tema tan interesante que son las fobias y algunos otros ejemplos de otras fobias. Sin más que decir, me despido, soy su amigo el Ángel de la Muerte, dulces sueños.